chicos, el día de hoy vamos a trabajar el método de la regla conjunta y cabe decir que este método, ¿no?, que nos sirve para resolver ciertos tipos de problemas, y ustedes se preguntarán, ¿cuáles problemas, profesor? ¿Cómo debe ser este problema para poder aplicar el método de la regla conjunta? Pues muy bien, los problemas en los que vamos a poder aplicar este método son los problemas en donde haya una serie de equivalencias, como por ejemplo la que estamos observando aquí, ¿no? Que nos dice, hace algunos años el cambio monetario era el siguiente. Por 8 dólares, perdón, por 8 soles, yo obtenía 6 cruzados. Eso quiere decir que 8 soles es equivalente a 6 cruzados. Esa es una primera equivalencia. Aquí tengo otra. Me dice que 4 pesos es equivalente a 10 cruzados. Y hay una tercera equivalencia que me dice que 2 pesos es equivalente a 10 dólares. Y la pregunta nos dice cuántos soles daban por 3 dólares. Es decir, si yo tengo 3 dólares, a cambio de estos 3 dólares, ¿cuántos soles debería recibir? No lo sé. Pero como estoy percatando, hay una serie de equivalencias y por lo tanto puedo aplicar el método de la regla conjunta. Muy bien, profesor, ¿cómo vamos a resolver este problema y cómo vamos a aplicar el método de la regla conjunta? Lo que vamos a hacer es justamente ordenar todas las equivalencias que tenemos, ¿no? Ustedes dirán, profesor, pero aquí ya están ordenadas esas equivalencias. Perfecto. Pero para poder aplicar correctamente este método, se tiene que cumplir dos criterios que los voy a explicar aquí muy brevemente. Primer criterio, que con el elemento que se inicia el problema, con el elemento que se inicia, pues se debe terminar. Es decir, si yo aquí he empezado con 8 soles, debería haber terminado también con este elemento, con soles, con este término. Y vemos que aquí no cumple, ¿no? Está empezando con soles, termina con dólares. Es decir, hay que modificar estos de tal manera que cumpla con este primer criterio. Hay que tenerlo en cuenta. Y ahora, el segundo criterio, ¿cuál es? Que con el elemento que termine, que finalice cada una de las equivalencias, pues tienes que empezar en la siguiente equivalencia. Es decir, si aquí yo terminé en cruzados, pues en la siguiente equivalencia debería iniciar con cruzados. Muy bien, entonces, como nos percatamos, aquí ninguno de esos dos criterios cumple. Entonces lo que vamos a hacer es algo muy simple. Vamos a organizarlos, vamos a ordenarlos de tal manera que nos pueda cumplir con esos dos criterios del cual estoy hablando. Voy a copiar la primera equivalencia, que dice que 8 soles es igual a 6 cruzados. Ahí no hay ningún problema. Ahora, para copiar la siguiente equivalencia, voy a recordar que uno de los criterios nos dice, si finalizas con cruzados, o sea, con este elemento, debo empezar aquí en la siguiente equivalencia también con cruzados. Entonces, eso nos conlleva a decir que para la siguiente equivalencia yo debería invertir lo que yo tengo en mi segunda equivalencia arriba. Ya no sería 4 pesos igual a 10 cruzados, sino ahora sería 10 cruzados es igual a 4 pesos. Y obsérvenme, ¿qué es lo que hemos hecho? A esta segunda equivalencia la hemos cambiado de posición a los términos. De tal manera que ahora sí cumple cruzados y aquí también tenemos cruzados. Muy bien. Para la siguiente equivalencia, para copiar la tercera equivalencia. A ver, observemos. Aquí terminó en pesos, entonces la siguiente también tiene que iniciar con pesos. Y me doy cuenta que si yo lo copio tal cual, esta tercera equivalencia, pues va a cumplir, ¿no? Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es justamente ello. Poder copiar la siguiente equivalencia. 2 pesos es igual a 5 dólares. Muy bien. Ahora vamos a la pregunta. ¿Qué nos dice la pregunta? Dice, ¿cuántos soles? O sea, no sé cuántos. Y cuando yo en un problema desconozca una cantidad, pues yo la voy a reemplazar por una incógnita. Que en este caso puedo utilizar una variable que para mí va a ser X. Muy bien.
Entonces voy a utilizar X. Ahora, X soles, no sé cuántos soles. ¿Cuántos soles, dice, daban por $3? Es decir, es igual a $3. Ok, si yo copiara de esta manera, tal y como nos menciona el problema, si yo copiara de esta manera, entonces tendría que analizar lo siguiente. A ver, uno de los criterios decía que si aquí terminaste con dólares, pues yo debería iniciar aquí con dólares. Y vemos que está incumpliendo ese criterio. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues muy simple, invirtiendo los términos de esta equivalencia. De la siguiente manera. Ahí está. Eso quiere decir que yo puedo colocar aquí $3 y en el otro miembro colocaría los X soles, que es la cantidad que deseo calcular. Ahora, muy bien, ya me di cuenta que cumple con el criterio que les mencionaba. Pero les decía que tenía que cumplir con otro criterio, que era ¿cuál? Decía que con el término que inicias todo el problema, ¿no? Por ejemplo, acá está hablando de soles, se tiene que finalizar también. Aquí está, soles. Entonces me doy cuenta que mis datos están organizados de tal manera que me está cumpliendo con los dos criterios que nos decía en este caso la regla, el método de la regla conjunta. Muy bien, chicos, ahora sí lo que vamos a hacer es, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Dice el método de la regla conjunta. Vamos a multiplicar todos estos valores que tenemos en los primeros miembros de cada una de estas igualdades. En los primeros miembros. Es decir, voy a multiplicar 8 por ¿quién? Por 10. Por 10. ¿Por quién? Por 2. Por 2. Y finalmente, por 3. Es decir, todos los primeros números que se encuentran en los primeros miembros de las igualdades. Y ahora, en el otro miembro, todo este producto lo voy a igualar a la multiplicación de justamente los otros valores. Es decir, 6 por ¿quién? Por 4. ¿Por quién? Por 5. Por 5. Y finalmente, por X, ¿no? Que es mi incógnita. Por X, que es mi incógnita. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar ambos miembros. Muy bien, multiplicando cada uno de estos números, vamos a obtener 8 por... A ver, aquí muy simple. 2 por 3 es 6. Si multiplicamos 6 por el 8 que está aquí, 6 por 8 es 48. Y multiplicando por el número 10, pues eso nos va a dar un resultado de 480. Y en el otro miembro vamos a tener que multiplicar cada uno de estos valores y eso sería 5 por 4 es 20 y 20 por 6 es 120. Como se trata de una ecuación, ¿cierto? Como se trata de una ecuación, pues este 120 que está multiplicando aquí el incógnita, ¿sí? Lo voy a cambiar al otro miembro a dividir al número 480. Ahí está. Y dividiendo 480 entre 120, eso nos va a dar 4. ¿Qué quiere decir? Que nuestra incógnita en este caso es 4. Ahora, ¿pero qué representa este número 4? Volvamos aquí a las equivalencias. Decía que era la cantidad en soles. Es decir, entonces, vamos a responder aquí de la siguiente manera. La pregunta era, ¿cuántos soles daban por $3? Entonces vamos a responder. Por $3 nos daban 4
soles, que es lo que nos salió. Y de esa manera he resuelto este primer problema del método de la regla conjunta.